Entonces, como parte del programa habíamos creado una clase que se llama registro puntos. En esta clase registro puntos, su propósito era el crear objetos que representen cada uno de los marcadores que se van a colocar dentro del tablero. Entonces, la clase registro puntos tenía los atributos de nombre, que iba a ser el nombre del jugador o del participante. Y, y otra propiedad que se iba a llamar punteo, la cual iba a almacenar la cantidad de puntos que tuviera el participante. Tenía su constructor. El constructor nos obligaba a asignarle de una vez cuando se creara el objeto el nombre del participante y el punteo obtenido. Eh, uh, 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 Listo, perdón. Les decía que teníamos entonces el registro puntos, que era la clase que iba a almacenar cada uno de los punteos dentro del tablero, que esa clase tenía dos atributos, nombre y punteo. Nombre iba a servir para representar el nombre del jugador o del participante, y punteo la cantidad de puntos que hubiese logrado. Teníamos el constructor de la clase registro puntos, la cual nos obligaba a que al momento de instanciar un nuevo objeto se escribiera, bueno, se solicitara el nombre del participante y su punteo. Adicionalmente teníamos un método para recuperar el nombre del participante dentro del objeto. Otro método para recuperar el punteo obtenido. Y un último método que nos permitía generar una cadena que contuviera los datos del jugador o del participante. Entonces, no lo habíamos probado. Perdón. En tablero puntos, lo que teníamos era lo siguiente. Está nuestra clase. Adicionalmente tenemos dos atributos. Un atributo que se llama cantidad de entradas, que su objetivo es llevar un conteo de cuántos objetos se han insertado dentro del tablero, ¿sí? Quiere decir que al momento que yo agregue un objeto al tablero, cantidad de entradas va a ser 1. Cuando ingrese un segundo objeto, cantidad de entradas va a ser 2. Y así consecutivamente. Ese es el propósito de esta propiedad. La segunda propiedad se llama tablero y va a ser un arreglo, ¿sí? Eso es lo que platicamos la semana pasada, que significaba cuando utilizábamos estos dos corchetes. Y va a ser un arreglo de tipo registro puntos, siendo registro puntos la clase que habíamos explicado anteriormente. Entonces va a ser un arreglo que va a almacenar objetos, ¿sí? Teníamos su constructor. El constructor iba a recibir como parámetro la longitud del tablero, o sea, cuántos elementos iba a poder alojar nuestro tablero de puntuación. Con ese dato que nos proporcionaban, entonces nosotros ya creábamos ya creábamos los espacios, por así decirlo, para nuestro arreglo. Y también inicializábamos la cantidad de entradas a 0. De ahí teníamos nuestro método agregar, que es el que vamos a probar ahorita. Tenemos un método eliminar, que es el que debemos de implementar, y nos falta también implementar nuestro método toString. Este método toString de tablero puntos, su objetivo va a ser generar y retornar una cadena, la cual contenga todos los datos que están ingresados dentro del tablero, ¿sí? Entonces, básicamente lo que necesitamos realizar en este método toString es recorrer el tablero, ¿sí? Recorrer el arreglo.
pero necesitamos recorrerlo únicamente en las posiciones que están ocupadas, o sea, en donde ya hay un objeto almacenado. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que nosotros estemos creando inicialmente un arreglo de 10 elementos. Va. Pero si yo únicamente he insertado 4 objetos, yo debiese de estar retornando una cadena con la información únicamente de esos 4 objetos, no con la información de los otros 6. Porque los otros 6 espacios, por así decirlo, no están ocupados todavía. Entonces, si intentásemos nosotros recuperar alguna información de esos espacios, lo que vamos a tener es un error. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nuestro recorrido del arreglo debiese de estar basado en la cantidad de espacios ocupados o en la cantidad de objetos que tenemos ahí guardados, la cantidad de entradas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar una variable, si quieren pongámosle cadena, que sea de tipo string, que va a ser el valor que vamos a retornar. Si quieren aquí de una vez en el return, escribamos cadena. Y lo que vamos a hacer es concatenarle cadenas a esa variable cadena. ¿Qué cadena le vamos a concatenar? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un for que vaya desde int i igual a 0, porque recordémonos que los arreglos, para acceder a los arreglos lo hacemos por medio de índices, y que Java, al igual que C++, es un lenguaje basado en índice 0, lo cual significa que sus conteos en arreglos empieza desde 0, no desde el 1. Entonces por eso hacemos que i sea igual a 0. Y vamos a hacer que esto se repita mientras que i sea menor que cantidad de entradas. ¿Por qué vamos a hacer que se repita mientras sea menor que cantidad de entradas y no mientras que sea menor que la longitud total del arreglo? Por lo que les comentaba hace un momento, de que si bien el arreglo puede medir 10, puede ser de tamaño 10, por así decirlo, que puede almacenar 10 elementos, no es obligatorio ¿sí? No es obligatorio que los 10 estén ocupados desde el inicio, sino que se van a empezar a ocupar de uno en uno. Entonces, ¿quién me lleva ese conteo de cuántos elementos están ocupados? Este atributo de cantidad de entradas. Y después vamos a hacer un i++. Como les decía, lo que vamos a hacer aquí es concatenar. Entonces vamos a hacer que cadena sea más igual a ¿quién? Sea más igual al arreglo tablero en su posición i. Y como lo que almacenamos dentro de tablero son objetos, entonces yo puedo recuperar ahí un método y puedo recuperar el método toString. Y eso me va a devolver los datos de ese objeto. Y aquí ya lo único que voy a hacer es agregarle un salto de línea para que me muestre un elemento por línea. Y listo. Eso sería todo lo que haríamos acá en el método toString. No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. Ok. Vamos entonces a probar que todo esté funcionando. Vamos al main, a nuestra clase principal. Y vamos a crear un nuevo tablero, ¿sí? El tablero, la clase tablero se llama tablero de puntos. Entonces voy a crear un nuevo objeto de ese tipo. Tablero de puntos. Y le voy a poner de nombre T1. Eso va a ser igual a new. Voy a crear un nuevo objeto de tipo tablero
de puntos. Ok, y el constructor de esta clase tablero de puntos, si se recuerdan, me obliga a que yo le diga qué longitud va a tener el tablero. Entonces yo voy a decir que tiene una longitud de 10 elementos. Ok, Karina dice, ¿podría regresar al for? Solo creo que copié mal algo, claro. Ahora regreso al for. Ahí estamos. Entonces con esto estoy creando un nuevo tablero, el cual se va a llamar T1. Y ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto que me represente el jugador y el puntaje. Entonces el objeto debiese de ser de tipo registro puntos y pongámosle que se va a llamar R1. Y R1 va a ser igual a new registro puntos. Y si se recuerdan, el constructor de este registro puntos nos obliga a tener dos entradas, el nombre y el punteo. Entonces como nombre, pongámosle Mike al primer jugador y va a tener un puntaje de 1000. Listo, solo parece que hay algo que está mal. Miremos qué es. Qué raro esto. Estamos en registro puntos. Registro puntos, este nombre y un punteo. Ah, vean, aquí está el problema. ¿Se recuerdan que dijimos que el constructor era un método el cual se iba a ejecutar específicamente cuando se encontrara la instrucción new? Y decíamos que entre las características que iba a tener el constructor era que el nombre debía de ser igual al de la clase. En ese caso estamos cumpliendo, ¿sí? Pero que no tenía en su estructura un retorno. O sea, no es que no retorne nada, sino que no está definido que un constructor retorne algo. En este caso nosotros estamos diciendo que no va a retornar nada, pero que sí se le es permitido retornar algo. No sé si me explico. Sin embargo, esa no es la estructura de un constructor. El constructor tiene que omitir esa palabra, ¿sí? Entonces, de esta manera ya estamos creando un constructor. Lo que teníamos antes era un método común y corriente. Entonces, ya ahí con eso ya resolvimos nuestro problema. Ahora vamos a utilizar el T1.agregar, ¿sí? Y vamos a agregar a la variable R1, que es la variable de tipo registro puntos. Entonces ahí lo va a agregar. De ahí podemos utilizar un system.out.println y llamar al método T1. Tengo que ver si así funciona. Y les voy a mostrar ahí algo interesante. Y ejecutémoslo. Y listo. Entonces acá agregamos, acá creamos el tablero. Acá creamos un primer registro, por así decirlo, dentro del tablero. Y aquí lo que hicimos fue agregar el registro al tablero. Entonces al momento que lo desplegamos, que escribimos nada más el T1, entonces me muestra este texto. Va. Ahora,
esto es ajeno a la clase, pero es algo personalmente me llama la atención. Cuando yo le estoy dando acá un system.out.println, le estoy diciendo que imprima T1, pero ¿cómo es que hace para imprimir T1 si T1 es un objeto? Y lo que está mostrando acá es un string. El chiste de esto es de que Java les intenta hacer el casteo en automático, ¿sí? Entonces, al momento de hacer este println de T1, verifica que T1 es un objeto. Pero, sin embargo, este println lo que necesita para poder mostrar mensajes en pantalla es que su parámetro sea texto, ¿sí? Que sea un string. Entonces, ¿qué es lo que hace en automático Java? Hace esto, punto to string, ¿sí? Ese texto que le acabo de agregar yo, lo hace en automático Java por detrás. Entonces, si hacemos eso, da el mismo resultado. Y ese es el objetivo de sobreescribir el método toString, que muestre esas cosas. Ok, entonces, magnífico, ahí está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si creo un nuevo objeto? R1 igual a new registro puntos. Y hay que inicializarlo. Digamos que ahora el jugador se va a llamar Red Fox. Y su puntaje va a ser de 1100 puntos. ¿De acuerdo? Y después de crear el registro, voy a hacer un T1, que es mi tablero de posiciones. Y voy a agregar ahora este nuevo objeto que creé. Lo que platicamos de las gracias que iba a tener nuestro programa es que, como todo tablero de posiciones, los tiene que ordenar de manera descendente, ¿va? El primer lugar hasta arriba y los siguientes lugares de abajo, siempre ordenado de forma descendente. Entonces, si en este momento yo inserto a Red Fox, debiese de quedar antes que Mike, ¿sí? Que fue lo que se mostró acá abajo. Ejecutémoslo y miremos qué pasa. Va, chilero. Lo insertó en la primera posición y cambió de posición a Mike. ¿Por qué lo cambió de posición? Pues obviamente porque Red Fox tenía 1100 puntos. Si ahora vengo y hago que R1 sea igual a new, voy a crear un nuevo objeto de tipo registro puntos y ahora el jugador se va a llamar Dragon. Y digamos que Dragon acumuló 750 puntos. Eso es menos que los 1100 y menos que los 1000. Entonces, ese objeto lo debiese de insertar al final de este listado, ¿sí? En la posición 3, por así decirlo. Entonces, si hago T1.agregar y hago que agregue a R1, entonces ahora lo que va a ocurrir es esto. Ingresó a Dragon ahora al final. Entonces, ¿qué significa? De que el código y el método agregar sí está funcionando. ¿De acuerdo? Ok, y aquí está nuestro método agregar. Ahora, yo no sé si tuvieron oportunidad de revisar cómo funcionaba el método agregar. ¿Quieren que lo volvamos a explicar? O sea, bueno, no lo hemos explicado, la verdad. ¿Quieren que lo expliquemos o continuamos? Ok, miremos entonces qué hace esto. Yeah. ¿Dónde estabas? Ahí está. Vamos a modificar un poquito esto.
Ah, qué chafa. Ok. Miremos entonces esto. Cuando venimos y creamos el nuevo tablero de puntos, va a ser un objeto de tipo tablero puntos, por eso estamos utilizando la clase tablero de puntos. El nombre que le estamos dando es T1 y vamos a decir que esta variable T1 almacene ¿qué? Almacene un nuevo objeto de la clase tablero puntos. ¿De acuerdo? Dijimos que cuando se ejecutaba esta palabra nuevo para una clase, lo que ocurría es que se ejecutaba su constructor. ¿Cuál es el constructor de tablero puntos? Es este que teníamos acá. ¿De acuerdo? Va. ¿Cuál es el parámetro que está recibiendo el constructor de tablero puntos? Está recibiendo un parámetro de tipo entero que se llama longitud tablero. Entonces significa que este 10 que nosotros estamos enviando acá le va a ser asignado a longitud tablero ya dentro del ámbito del constructor. Ahora, en la línea 18, Cristian Elisandro, ¿qué estamos haciendo en la línea 18? Ahí estás, buenísimo, manos. Listo, ya. Bueno, estaba preguntando, ahí estamos especificando para crear un nuevo objeto que sería la línea 17, ¿verdad? La 18. La línea 17 estamos diciendo que crear un nuevo objeto registro puntos para que nosotros podamos agregar nuevos puntos a los jugadores. Ok, y si nos vamos a la clase tablero de puntos y vemos la línea 18, ¿qué está ocurriendo ahí? Ahí estamos nombrando para que nos llegue a funcionar en arreglo de Ok, va, ahí estamos. Gracias, Cristian. Eli, ¿qué hacemos en la línea 18?
estamos ingresando la cantidad de puntos a nuestro reloj que se llama registro puntos, que va a tener como, o sea, que va en el nombre de longitud de tablero. Que va a ser el tamaño del, decirlo así, el tamaño de la longitud que va a tener nuestro reloj. Ahí estás, man. Listo, eso es todo. En la línea 18, entonces lo que estamos haciendo es asignarle a tablero, que ya lo habíamos declarado anteriormente como un arreglo para almacenar objetos de tipo registro puntos. Sin embargo, hasta ahí no le habíamos dicho cuántos elementos iba a ser capaz de alojar. Lo que estamos haciendo en la línea 18, entonces, como decía Eli, es hacer que tablero se le asigne la cantidad de espacios, por así decirlo, que va a poder utilizar como arreglo, ¿sí? Eso significa que si yo acá estoy diciendo que el parámetro va a tener un valor el argumento va a tener un valor de 10, entonces el parámetro acá va a tener el valor de 10 y por lo tanto nuestro arreglo tablero va a tener una longitud de 10 elementos. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? Ninguna, va. Y después lo que hacemos en la línea 19 es únicamente inicializar el valor de cantidad de entradas. Y cantidad de entradas ya dijimos que va a almacenar cuántos elementos hay dentro del arreglo o dentro del tablero. Como cantidad de entradas es un atributo de toda la clase, entonces nosotros podríamos venir y crear nuestra tablita de variables, ¿sí? En donde podamos ir viendo cómo varían los valores de las variables. Entonces pongamos acá a cantidad de entradas, que es esta variable que tenemos acá adentro, y ya vimos que le estamos asignando el valor de 0. Ok, entonces valor 0. Listo. También creamos un tablero, una variable que se llama tablero, que va a ser un arreglo. Como ya dijimos en nuestro ejemplo, estamos diciendo que su longitud va a ser de 10 elementos. Entonces acá tenemos una representación gráfica del tablero, o sea, imaginémonos que así se mira, la cual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. ¿De acuerdo? Y el nombre de toda esta estructura de datos se llama tablero. Y dijimos que para poder acceder a cada uno de esos elementos que está dentro del arreglo, íbamos a hacer uso de índices, ¿sí? Entonces tenemos el índice 0 para el primer elemento, el índice 1 para el segundo elemento, el índice 2 para el tercer elemento, y así consecutivamente hasta que enumeremos a todas las posiciones. Muy bien. Ahora, Gerson Eliezer Reyes, ¿por qué si mi arreglo tiene 10 elementos y acá yo le estoy diciendo que sean 10, ¿por qué el índice llega nada más al 9? Excelente, esa es la razón, ¿va? No vayan a confundir nunca la longitud de un arreglo con la numeración de sus índices. ¿Estamos? Ok, entonces eso es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos un arreglo que se llama tablero de 10 posiciones para nuestro ejemplo. Y tenemos la variable cantidad de entradas que tiene almacenado, o tiene asignado, mejor dicho, el valor de 0. Y eso fue lo que ocurrió al momento que se ejecutó el constructor de la clase, que es este que tenemos aquí, al momento de crear un new tablero de puntos y de enviar como parámetro un número 10. ¿Hasta ahí me explico? Va. Ahora, aquí lo que hacemos es crear un nuevo objeto de tipo registro puntos. Es la misma historia. Cuando hacemos aquí en new, se ejecuta el constructor de esta clase y le asigna estos valores a sus atributos. Ahí estamos. Ahora vamos a la línea 23 y aquí utilizamos el método agregar del objeto T1.
Entonces es T1 punto agregar y estamos enviando como argumento el objeto R1, que es un objeto de tipo registro puntos. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa entonces en el método agregar. Sí, decime. Ok, ¿qué dirá el error? Que Eli dice que le sale un error en registro puntos. No sé si me pueden compartir su pantalla rapidito, así lo solucionamos. Tal vez hay más gente con ese inconveniente. Ok, vamos por pedazos. No sé si Eric, el sobreviviente, el Survivor, o Eli me pueden compartir su pantalla, mucha. Así lo vemos. Sí me... Eric dice que no. Y Eli, ¿me puedes compartir tu pantalla? Bueno, en lo que contestan, Cristian decía también que se había movido algo en la línea 17. No vimos qué fue lo que movió en registro puntos. En la línea 17. Ah, ok. En la línea 17 aquí, si no me equivoco, estaba la palabra void para el constructor. Entonces les decía que un constructor en su estructura, en su sintaxis, no permite un indicador de tipo de retorno. Entonces lo que hay que hacer es eliminar ese void del constructor. ¿Cómo saben cuál es el constructor? Es el método... Va. Entonces en esa línea 16 es donde está la palabra void. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ese método registro puntos se llama igual que la clase. Entonces la intención de ese método es que fuera un constructor y no que fuera un método normal. Entonces les decía que los constructores por su naturaleza no tienen un indicador de tipo de retorno. Con esa palabra void lo que estamos haciendo es que ese método que está dando error sea interpretado como un método y no como un constructor. Para que sea constructor, entonces lo que hay que hacer es eliminar esa palabra void. Perfecto, guardemos el archivo y regresemos a la clase. Buenísimo. Por nada, ahí estamos. ¿Alguien más? No, todo bien. No sé si ahí pudo ver también, Cristian, cuál era el problema. Va, Sí, sí, a mí me buenísimo, corre, mucha. pero no me muestra, me escucha. Claro que te escucho, Herbert. Me corre, pero no me muestra los nombres en la consola. Vos sos el segundo Survivor, va. Sí. Va, miremos tu código. Comparta la pantalla. Y había alguien más por ahí. Ok, Karina dice, a mí no me funciona. ¿Qué error le dará Karina?
se logra ver. Todavía no. No te muestra nada en pantalla. Está presentando Eric Borg. ¿Y ahorita el mío? Desde la compu y del teléfono. Que está tablero puntos T1, T1 punto agregar, sistema punto arreglo, sección B, tablero de puntos. Vamos a darle clic a la tabla tablero de puntos, perdón, a la clase tablero de puntos. Ese archivo exactamente. Ok, bueno. Herbert, no sé si querés probar compartir nuevamente. Ahorita voy. Ahí estás vos. Me corre, pero no me muestra nada. Ok, vamos a tablero de puntos. Ahí hasta abajo. No hay nada más abajo. Ahí más abajo. Ok, ahí miremos. Cantidad de entradas. Porque en el retorno está regresando la cadena, él está regresando un string vacío. Mire usted cómo me llega. Tiene toda la razón. En la línea 49. Eliminate las dos llaves. No, no son llaves, va. Son corchetes dobles. No, tampoco son corchetes, son... ¿Cómo se llama, muchacha? Comidas. Y escribí cadena, que es la variable que te está concatenando todo. Y ejecútalo. Aquí, güey, no arreglos. En cualquiera de las dos. Aquí no hay problema con eso. Ok, buenísimo. Karina, no sé cómo iba con su clavo. Y si hay alguien más con problemas en el programa. Ahí estamos. Va, miremos su código. Y me dice que lo que le ocurre es que le sale error y no sabe por qué. Va, vamos a la clase tablero puntos. Solo por probar, copie el nombre de la clase. Márquelo y lo copia. El nombre de esa clase. No, el nombre de la clase es el de arriba. El de la línea 11, lo que está en negrita. Solo lo que está en negrita. No todo, solo lo que está en negrita. Ahí está. Cópielo. Regrese a su clase de arreglos. Espéreme. Regreso otra vez a tablero de puntos, disculpe. No va. Mire pues. Lo que va a hacer, si se da cuenta a mano derecha de su proyecto, sus archivos están en distinto cubito amarillo. ¿Ya se dio cuenta? Está Source Packages y adentro hay un cubito amarillo donde dice Default Packages y hay dos archivos. Y hay otro cubito amarillo que dice arreglos. Entonces, mire, puede hacer lo siguiente. Váyase a arreglos.java. No va a dejar hacerlo desde ahí.
porque el otro no tiene nombre. Mire usted, probemos. Agarre los dos archivos que están en el cubito amarillo de arriba y arrástrelos por el cubito amarillo que está abajo. Dele refactor. Y haga lo mismo con el otro. No se los movió. Va. Agarre entonces el archivo de arreglos y muévalo para el cubito amarillo de arriba. No, el de abajo. Ese. Dele refactor. Pues mire, ese es el problema. Todos los archivos tienen que estar en el mismo cubito amarillo. Los voy a volver a hacer entonces. Va, está bueno. Y ahí le digo si me funcionó. Ok. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Por nada. Héctor, ¿puedes compartir o no se puede? Solo contesten si sí pueden compartir o no. Así seguimos. Ahí está Héctor. Va, miremos qué error te da. Creo que dejaste de compartir. Ok, entonces si nos avisas, Héctor, cuando puedas compartir tu pantalla, sí seguimos. Entonces, estábamos en ver qué ocurría cuando agregábamos el primer objeto, ¿sí? Este R1. Cuando nosotros enviamos como parámetro a R1 al método agregar, lo va a recibir este parámetro de registro puntos, ¿de acuerdo? Eso significa que se va a crear un nuevo objeto dentro del método agregar que se va a llamar registro puntos. Y este registro puntos, como tiene dos atributos, ¿sí? Tiene el atributo nombre y tiene el atributo punteo. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre que trae ese objeto como atributo es... ok. En la línea 23 lo que estamos haciendo es utilizando el método agregar del objeto T1. Y el objeto T1 es un objeto de tipo tablero de puntos. ¿De acuerdo? Lo que se está enviando como parámetro es R1. ¿Qué es R1? Es un objeto de tipo registro puntos. O sea que es un objeto de este tipo. ¿De acuerdo? Va. Dentro de tablero puntos, este método agregar lo que recibe como parámetro es un objeto de tipo registro puntos. Y dentro del método, ese objeto se va a llamar registro puntos, solo que con minúscula. ¿Estamos? Va. Pero este registro puntos, ¿qué es lo que contiene dentro de él? Contiene un atributo que se llama nombre y contiene un atributo que se llama punteo. Para este objeto en específico que se está recibiendo ahorita, que es R1, ¿qué valor tiene nombre y qué valor tiene punteo? Nombre lleva el valor de Mike y punteo lleva el valor de 1000.
Eso significa que dentro del método agregar, este objeto tiene en el atributo nombre el valor de Mike como cadena y el atributo punteo con el valor de 1000. No sé si ahí me expliqué. Ok, excelente. No hay problema. Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir? En la línea 23 se declara una nueva variable que se llama nuevo puntaje. Entonces vamos a crear aquí nuestra nueva variable que se llama nuevo puntaje. Y se le asigna el valor de ¿quién? Se le asigna el valor de el objeto que se está recibiendo en su atributo punteo. Perfecto. Entonces nuevo puntaje va a tener el valor de ¿quién? De registro puntos en su atributo punteo. ¿Y cuánto vale ese valor? 1000. Entonces nuevo puntaje va a tener asignado el valor de 1000. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Y podría repetir otra vez cómo pasó a obtener nuevamente el valor de 1000? No muy entendí. Ok, solo será esta línea o será esto de acá. No sé cuál de las dos te referías, Manuel. La línea de abajo, La 23, va. Aquí estamos declarando una nueva variable que se llama nuevo puntaje. Ahí no hay pierde, va, y es de tipo entero. Entonces en nuestra tablita agregamos acá la variable nuevo puntaje. Y el objetivo de la tablita es solo llevar el control de los valores que tienen asignados las variables, ¿sí? Después venimos y utilizamos el objeto registro puntos, ¿de acuerdo? Que es el objeto que se está recibiendo aquí como parámetro. Y a ese objeto registro puntos utilizamos su método getPunteo. ¿Y qué es lo que hacen los getters? Retornan el valor de una variable, ¿sí? Y si esta se llama getPunteo, significa que me va a retornar el valor de la variable o del atributo que se llama punteo. ¿Y cuánto dijimos nosotros que valía el atributo punteo del objeto registro puntos que me están dando como parámetro? ¿Vale? ¿O tiene asignado el valor de 1000? Entonces ahí nuevo puntaje va a recibir el valor de 1000, porque se está obteniendo ese atributo del objeto que se envió como parámetro. Entonces de ahí es que sale ese 1000. No sé si me explico ahí, Manuel. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces, eso fue la línea 23. Ahora, ¿qué hace en la línea 25? Viene una condicional. En la condicional nos va a evaluar si el valor que tiene asignada la variable cantidad de entradas es menor que tablero.length. Tablero viene siendo algo así como que un objeto, ¿va mucha? Entonces puede hacer uso del operador punto. Como hace uso del operador punto, entonces nos permite acceder al atributo length de los objetos de tipo arreglo, ¿sí? Y length, si ustedes lo traducen al español, es longitud. Entonces acá lo que nos va a retornar es la longitud del arreglo tablero. ¿Me explico? Lo que se está validando en esta primera expresión relacional es si cantidad de entradas, el valor que tiene asignado, es menor que la longitud del tablero. Va. ¿Qué longitud tiene el tablero? Es el que tenemos aquí, es esta variable que está aquí. ¿Qué longitud tiene? 10. Excelente. ¿Y qué valor tiene asignado cantidad de entradas? El valor de 0.
Correcto. Entonces, ¿será que 0 es menor que la longitud del tablero, que es 10? ¿0 es menor que 10? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? Entonces, como es verdadero y estamos utilizando aquí un OR, ya no evaluamos esta parte de acá, ¿sí? Sino que como es verdadero, de una vez podemos ingresar al if. Entonces ingresamos a este bloque de código, que es el que le corresponde al if, y se ejecuta la línea 26. En la línea 26 hay una nueva expresión condicional en donde evaluamos lo mismo que acabamos de evaluar hace un momento. Verificamos si la variable cantidad de entradas tiene asignado un valor que sea menor que la longitud del tablero. ¿Qué valores tienen esos? Nuevamente 0 y la longitud del tablero es de 10. 0 es menor que 10, verdadero. Entonces se ejecuta la línea 27. ¿Y qué es la línea 27? Un contador incremental. Entonces ahí nos cambia el valor de cantidad de entradas. Lo incrementa en una unidad. Entonces cantidad de entradas deja de ser 0 y se convierte en 1. Ok. Termina el if y va a la línea 30. En la línea 30 estamos declarando una nueva variable que se llama j. Ok. Entonces aquí hay una variable que se llama j. ¿Y qué valor le vamos a asignar? Le vamos a asignar el valor de cantidad de entradas, el valor que tenga asignada la variable cantidad de entradas, restándole una unidad. Perfecto. Vamos a nuestra tablita. ¿Qué valor tiene cantidad de entradas? 1. Pero me está diciendo que tiene que ser cantidad de entradas menos 1. Entonces va a ser 1 menos 1. ¿Cuánto es? 0. Entonces j va a tener asignado el valor de 0. Perfecto. Eso fue la línea 30. Ahora llegamos a la línea 32. Y dice que repitamos este bloque de código mientras que ocurra ¿qué? Mientras que j sea mayor que 0. J será mayor que 0, ¿verdadero o falso? Es falso, ¿sí? Porque son iguales. Entonces, esta primera expresión me da como resultado falso. Y como lo que le sigue es un operador lógico AND, entonces con que un operando sea falso, toda la expresión va a ser falsa. Entonces, se deduce que todo esto es falso. Por lo tanto, no se va a ejecutar el código que está dentro del while, sino que se va a saltar hasta la línea 35. Estando en la línea 35, paso a la 36 y a la 37, y en la 37 tengo esta asignación, ¿sí? Estoy diciendo que a la variable tablero, que es un arreglo, en el índice indicado por el valor de j, ok, ¿cuánto dijimos que valía j? 0. Entonces está haciendo referencia al índice 0 del arreglo tablero. ¿Cuál es el índice 0 del arreglo tablero? Es este primero de acá. Vamos a ponerlo, si quieren, en color amarillo. Entonces, esto de acá, de tablero en la posición J, está haciendo referencia a la posición amarilla. Y me dice que a esa posición le asigne ¿qué? Le asigne el objeto registro puntos, ¿sí? Y el objeto registro puntos, ¿qué es lo que tiene? Tiene un punteo de 1000, que fue lo que escribimos allá abajo, y es del jugador Mike. Entonces, este objeto lo vamos a ir a colocar aquí. Llega al final del if y se termina el método agregar. ¿Y qué logramos con eso? Logramos agregar nuestro primer elemento al arreglo. ¿Dudas, preguntas o comentarios respecto a cómo se agregó ese primer elemento?
¿Se entendió? ¿Sí? Esto donde dice Perdón, Manuel, te dejé de escuchar. cantidad. Perdóname, no te escuché nada de lo que dijiste. ¿Me pu- Le decía donde dice cantidad de entradas, que le agregó el valor de 1 Ajá. y, y luego aparecieron los registros nombres y punteo Ujú, y pasó al valor de 0. ¿sí? ¿Cómo fue que, o sea, y esta cantidad de entradas es lo que significa que se ingresó la primera cantidad y el primer nombre? Que se ingresó el primer elemento dentro del arreglo. Eso es lo que significa. Ah, ok. Y la J es donde se ubican los primeros elementos. La J va a ser una variable que vamos a utilizar para determinar en qué posición se debe de insertar el elemento. Sí, ahorita vamos a insertar el segundo elemento y vamos a ver cómo funciona. No sé si hay alguna otra pregunta. No, va, continuemos, pues. Ahora ya insertamos nuestro primer elemento. Ahora vamos a proceder a hacer la inserción del segundo elemento. En la línea 25 creamos un nuevo objeto, ¿sí? Y ahora vamos a insertar el segundo elemento. Va. Entonces creamos un objeto que tiene como atributo en nombre redfox y como punteo 1100. Venimos nuevamente al objeto tablero de puntos, llamamos a su método agregar y lo único es que ahora le enviamos este nuevo objeto. ¿De acuerdo? Entonces venimos nuevamente al método agregar. Tengan en consideración que la variable registro puntos, nuevo puntaje y J existen únicamente dentro del ámbito del método, ¿sí? Significa que cuando la llamamos no tenemos ninguno de estos valores, sino que estos valores se van asignando conforme se ejecuta el método, ¿sí? Esto no existe. Ok, pero cantidad de entradas es un atributo de la clase, ¿sí? Entonces ese sí sigue existiendo dentro del mismo objeto tablero. Por eso es que ese no lo eliminamos. Ahora, regresamos a nuestro método agregar y vemos que ese nuevo objeto que se está recibiendo se va a asignar al parámetro registro puntos. Entonces ahora sí, vamos a tener un nuevo objeto registro puntos, el cual va a tener como atributo nombre redfox, que es una cadena, y va a tener como atributo punteo los 1100 puntos. ¿Sí? Eso cuando se recibe este parámetro. Va. De ahí en la línea 23, ¿qué pasa? Se declara la variable nuevo puntaje. Ok, entonces hay una nueva variable que se llama nuevo puntaje. Y a esa variable nuevo puntaje se le va a asignar el valor del objeto registro puntos en su atributo punteo. Entonces significa que nuevo puntaje va a tener el valor de el objeto registro puntos en su atributo punteo. ¿Y eso cuánto es? 1100. Perfecto. Entonces nuevo puntaje va a valer 1100.
Listo. Ahora llego a la línea 25, una nueva condicional, nuevamente la condicional, y evalúo si la cantidad de entradas es menor que la longitud del arreglo. Cantidad de entradas, ¿qué valor tiene asignado? 1. Y la longitud del arreglo es de 10 elementos. Eso no ha cambiado. 1 es menor que 10, ¿verdadero o falso? 1 es en efecto menor que 10, entonces es verdadero. Como hay un O con una de las expresiones que de verdadero es suficiente, se deduce ya que toda la expresión es verdadera. Entonces paso a la línea 26. En la línea 26 se hace exactamente la misma validación que hicimos acá arriba, la cual ya dijimos que es verdadera. Entonces en este caso sigue siendo verdad. En la línea 26 sigue siendo verdadera. Y lo que se hace es incrementar la cantidad de entradas. Entonces ahora mi variable cantidad de entradas cambia de 1 a 2. ¿Sí? Pero lo que tenemos acá es un contador incremental de una unidad. Entonces cambió de 1 a 2. Perfecto. Ahora continuamos en la línea 30 y se declara nuevamente una variable j. Ok, aquí está j. Y dice que j se le va a asignar el valor de cantidad de entradas, de la variable cantidad de entradas, menos una unidad. ¿Cuánto vale cantidad de entradas? 2. Ok, pero me está diciendo que es cantidad de entradas menos una unidad. Entonces j va a tener asignado el valor de 1, porque 2 menos 1 es 1. Ahora venimos al while, nuevamente al bucle. Y se evalúa si j es mayor que 0. Ok, regresemos a ver aquí. J, ¿qué valor tiene asignado? 1. 1 es mayor que 0, ¿verdadero o falso? Es verdadero. Ah, ok. Entonces ahora en la inserción del segundo elemento me dio como resultado esta primera expresión de la izquierda del i, verdadero. Pero como es un operador lógico y, yo necesito evaluar la siguiente expresión para saber si en efecto va a ser verdadera. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta segunda expresión? Dice que tomemos la posición del arreglo tablero que sea j-1, en el índice j-1. Ok, vamos a donde tenemos la representación de nuestras variables. Encontremos la posición j. J dice que tiene almacenado el valor de 1, entonces va a ser el índice 1. ¿Sí? Si quieren, marquémoslo de color naranja. Pero dice que a esa posición j no tenemos que tomar la j, sino que tenemos que tomar la j-1. ¿Cuánto vale entonces j? 1. Y si se le resta 1, va a ser 0. Lo que me está diciendo aquí entonces es que acceda al tablero en su posición 0. Muy bien. La posición 0 es esta entonces. La voy a hacer de color amarillo. Ahí la arruiné. De color amarillo. Ok. Entonces, de esa posición que está en amarillo, que es j-1, tengo que ir a obtener su punteo. ¿Cuánto es el punteo del objeto que está ahí almacenado? Es 1000. Excelente. Y tengo que evaluar si es menor que el nuevo puntaje. ¿Será que 1000 es menor que el nuevo puntaje que tiene el valor de 1100? ¿Verdadero o falso? ¿Será 1000 menor que 1100? Es verdadero, ¿va mucha? Entonces tengo verdadero y verdadero. ¿Cuál es el resultado de verdadero y verdadero? Vamos a ver. Carla. Carla Ana García, ¿cuál es el resultado de hacer verdadero y verdadero? Verdadero. Muy bien, va, listo.
Como es verdadero, entonces sí voy a acceder al bloque de código del bucle. ¿Y qué hacemos allá adentro? En la línea 33 dice que a tablero, que es nuestro arreglo, en la posición J o en el índice J, ¿ok? ¿Dónde está tablero en el índice J? J vale 1, entonces tablero en el índice 1 es la casilla que tenemos en color naranja. A esa casilla en color naranja dice que le asignemos lo que se encuentra en ¿dónde? Lo que se encuentra dentro del arreglo tablero, solo que en el índice J-1. ¡Qué bien! Entonces, ¿qué hay en J-1? Si J vale 1 y le resto 1 es 0, entonces, ¿qué hay en el índice 0? Es la casilla que está en amarillo. Lo que hacemos entonces es asignar esto que está en la casilla 0 a la casilla a la casilla 1. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de hacer con esa asignación. Entonces ahora resulta que este valor de este objeto Mike lo tenemos duplicado. Lo tenemos en la casilla 0 y lo tenemos en la casilla 1. Y eso fue por esta asignación, en donde decimos que a tablero en J le asignemos el valor de tablero en J-1. Y ahora le quitamos una unidad a J. Entonces va a quedar con el valor de 0. ¿Sí? Y este es el estado del programa en este momento. Ahora, llego al final del bucle. Como es un bucle, tengo que regresar nuevamente acá a la línea 32 y evalúo si J es mayor que 0. ¿Qué valor tiene asignado J? 0. ¿0 será mayor que 0? Falso. Entonces, termina el bucle, llego aquí a la línea 35 porque la expresión ya me dio como resultado falso. Y lo que voy a hacer es asignarle al arreglo tablero en el índice J. ¿Dónde está tablero en el índice J? J ahora tiene el valor de 0. Y tablero en el índice 0 que tiene, esta casilla amarilla. Entonces a esta casilla amarilla le voy a asignar ¿qué? Le voy a asignar el nuevo objeto que me mandaron como parámetro. Y ese nuevo objeto es el que lleva a RedFox y el que lleva a este punteo, ¿sí? Entonces ahora aquí se va a almacenar. Vamos a simular, creo que lo debía haber hecho diferente. Entonces, tenemos un nuevo objeto que fue el que recibimos como parámetro, que está modelado por estos atributos, el cual tiene un punteo de 1100 y de nombre RedFox. Entonces lo que va a hacer esto es sobreescribir a lo que había en esa casilla, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a tener ahí es un nuevo registro, un nuevo objeto, con el punteo 1100 y con el nombre RedFox. Y de ahí llegamos al final del if y termina nuestro método agregar. ¿Dudas, preguntas o comentarios al respecto de lo que hemos hecho hasta ahí? ¿Sí se entiende, mucha? Podría repetir la línea 32. Va. Para este ejemplo que estábamos trabajando, J inicialmente tenía asignado el valor de 1. Veamos. Sí, tenía asignado inicialmente el valor de 1. Entonces se evaluó si 1 era mayor que 0
y 1 en efecto es mayor que 0, entonces eso es verdadero, pero como hay un y, entonces necesitamos, si este es verdadero y hay un y, necesito evaluar este también, ¿verdad? ¿Qué es lo que evalúo ahí? Evalúo los punteos que están almacenados dentro del arreglo, que en ese momento era únicamente este objeto Mike. Entonces lo que se hizo fue comparar si el punteo que tenía el objeto Mike, que son 1000 puntos, era menor que el nuevo puntaje que se quería almacenar. Y el nuevo puntaje era de 1100 puntos, que es lo que tiene aquí esta variable. En efecto, 1000, que es lo que está almacenado acá, va a ser menor que 1100. Entonces fue que esta expresión me dio como resultado verdadero y esta expresión me dio como resultado verdadero. Y verdadero es verdadero. Entonces aquí lo que hicimos fue asignarle al índice 1 del arreglo tablero el valor que estaba en el índice 1 menos 1, que es el índice 0. Entonces ahí fue donde se copió el valor que estaba en la posición 0 a la posición 1. Después de eso se le eliminó una unidad a J, por lo tanto quedó con el valor de 0. Y se regresó nuevamente acá al evaluar la condición del while, porque es un bucle. Entonces siempre que llega al cierre de su bloque de código, regresa a evaluar la expresión. Y se verificó si J era mayor que 0. Pero en ese momento, J tenía el valor de 0. Entonces 0 es igual que 0, por lo tanto no es mayor. Entonces toda esta expresión da como resultado falso, porque si el primero dio falso y se tiene un y, toda la expresión va a ser falsa. Y con eso se saltó hasta la línea 35. Ya no ejecutó ni la 33 ni la 34. Entonces de la línea 35 pasó a la 36 y en la 37 al tablero en la posición J, que en este momento J tenía el valor de 0, que es esto que está en amarillo, se le asignó el objeto que se estaba recibiendo como parámetro, que es registro puntos. Y registro puntos, ¿qué era lo que tenía? Tenía el punteo de 1100 y a Red Fox. No sé si me explico o si hay alguna duda. Muy bien, ¿alguien más? ¿No hay dudas o más dudas? Ok, veamos la inserción del tercer elemento. Hasta este momento tenemos esto de esta manera. Aquí ya lo usamos. Aquí. Ya lo usamos. Dejémoslo en amarillo. Ahí estamos. Ahora digamos que vamos a insertar nuestro tercer elemento. Como ya dijimos, estas variables desaparecen. Porque esas solo existen dentro del método. Y veamos la inserción del tercer elemento. Nuestro tercer elemento es un objeto de tipo registro puntos que como atributo nombre tiene a Dragon y como punteo tiene la cantidad de 750. Entonces después de eso tomamos siempre el objeto T1, que es nuestro tablero, y utilizamos su método agregar, solo que ahora como parámetro va a llevar a
este objeto de aquí. ¿Sí? Va. Entonces, vamos a ver a agregar. En agregar se recibe como parámetro un objeto de tipo registro puntos, que se va a llamar registro puntos solo que con minúsculas. Y entonces vamos a tener a registro puntos, punto nombre, que ahora el nombre es Dragon. Y a registro puntos, punto punteo, que ahora el punteo es de 750. Sí, 750. Ok, entonces esto es lo que se recibe como parámetro, que lo podríamos ver representado, si quieren agreguémoslo aquí una vez, como que estamos recibiendo un nuevo objeto. Digamos que esta estructura de acá va a representar al objeto, que tiene como punteo 750 y que tiene como nombre Dragon. Ahí está. Entonces estas dos variables son las que le corresponden a este objeto que tengo aquí. Después de eso se crea una nueva variable, nuevo puntaje. Ok, nueva variable, nuevo puntaje. Y se le asigna el valor de el objeto que se recibió en su atributo punteo. Entonces, el nuevo objeto que se recibió en punteo, ¿qué valor tiene? 750. Entonces acá es como que hiciéramos una copia del valor en la variable nuevo puntaje. Vamos ahora a la línea 25. Evaluamos nuevamente si la cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. La cantidad de entradas quedó con el valor de 2 y la longitud del tablero es de 10. Entonces, en efecto, 2 es menor que 10. Es verdadero. Como hay un O y la primera ya dio verdadero, entonces no es necesario evaluar la segunda parte. Ahora venimos al if. La cantidad de entradas es menor que la longitud de tablero, verdadero o falso. 2 será menor que 10. Sí. Entonces, ¿dónde estaba? Mucha disculpa. Entonces entramos a la línea 27, en donde incrementamos nuevamente en una unidad a la variable cantidad de entradas. Entonces ahora cantidad de entradas va a tener el valor de 3. Luego venimos a la línea 30, declaramos una nueva variable j, ok, nueva variable j, la cual va a tener asignado el valor de cantidad de entradas menos 1. ¿Cuánto vale cantidad de entradas? 3. Y si le resto 1, 2. Entonces j va a tener asignado el valor de 2. Si se dan cuenta, el valor que se le asigna a j va cambiando en función del valor que tiene la variable cantidad de entradas. Porque la primera vez j tuvo el valor de 0, la segunda vez tuvo el valor de 1 y ahorita tiene el valor de 2. Ahora vengo al while y evalúo si la expresión del while, la cual contiene o busca determinar si j es mayor que 0. J vale 2, por lo tanto si es mayor que 0. Y adicionalmente necesito determinar si el elemento o el objeto que se encuentra almacenado en la posición j-1, muy bien, ¿qué valor tiene asignado j? 2 y j-1 va a ser 1. Entonces si el objeto que está aquí almacenado en esta posición 1, si quieren marquémosla nuevamente en color naranja, si este objeto que está en la posición 1 en su campo punteo, aquí está, es este que está aquí, que tiene asignado el valor de 1000, es menor que el nuevo puntaje. ¿Cuánto vale el nuevo puntaje? Vale 750.
Entonces, ¿será que 750 es menor que 1000? ¿Verdadero o falso? Es falso, ¿sí? Entonces, si el primer operando me dio verdadero y el segundo operando me dio falso, entonces Melanie Lourdes Villatoro, ¿cuál es el resultado de verdadero y falso? Creo que es verdadero. A ver, Es falso. ok, es falso, ¿va mucha? Ese Oliver está pero en todo, mano. Vos ya vas a programación 2, mano. Da como resultado falso, por lo tanto no se ejecuta el bloque del while, sino que se salta hasta la línea 35. De la línea 35 pasa a la línea 36 y después a la línea 37. ¿Qué ocurre en la línea 37? Hacemos que tablero en la posición J, ok, veamos qué valor tiene asignado J, 2. Entonces sería mi variable tablero en el índice 2, que es este que tengo aquí, lo vamos a poner de color lila, que esa casilla reciba ¿a quién? Reciba al objeto que se envió como parámetro, que es este que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es colocar este en esta posición. Entonces tenemos una tercera inserción y mantenemos el orden de los punteos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les llame la atención? ¿O está todo claro? Está todo claro, jovenazos. Ok, eso va a depender. Cristian pregunta qué pasa si quedan empates en puntos. Y eso depende de si la tabla está llena o si todavía tiene espacio para almacenar nuevos punteos. Esto no se pintó. Supongamos el caso en que la tabla está como está ahorita, ¿va? Y viene me lo voy a inventar, viene un nuevo objeto con 750 puntos y el jugador se llama Tatanka. Ok, entonces viene este elemento. Si viene este elemento, lo que va a ocurrir es que al hacer esta comparación, al hacer esta comparación de que si tablero en J-1, que sería el punteo de Dragon, es menor que el nuevo puntaje, el puntaje es 750, entonces va a dar como resultado falso. Por lo tanto, no se va a ejecutar lo que está en el while. ¿Y qué es lo que sí se va a ejecutar? Se va a ejecutar esta asignación, que tablero en la posición J, J va a ser 3, sea igual al nuevo objeto que se está insertando. Entonces ahí lo va a ir a meter aquí. ¿Sí? No sé si me explico. Ok. ¿Alguien más? Inge, ¿qué pasa si ahora? Inge, ¿Sí? ¿qué pasa si ahora viene un jugador con 1500 puntos? Como ya vimos que cuando viene con menos puntos va cambiando de casilla. En este caso, como fue de mayor a menor, se fue cambiando de casillas. Pero ¿qué pasa si viene uno con 1500 puntos? ¿El que está en 1100 cambiaría de posición? ¿O
pasaría. Ok, es correcto, cambiaría de posición. Supongamos que viene Rey con 1500 puntos, ¿sí? Y él es un nuevo jugador. Va a venir y se va a evaluar, ahí ya estaríamos, ¿en qué número de entrada? 1, 2, 3, 4, ya habrían 4 entradas. Entonces esta variable tendría el valor de 4. Aquí tendríamos a Rey con 1500 puntos. En la línea 23 estaríamos haciendo una copia de ese punteo para asignárselo a la variable nuevo puntaje. 1500. Y se evaluaría si la cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. Eso es verdadero. Ok. Entonces paso a esta siguiente condición y verifico si cantidad de entradas es menor que la longitud del tablero. Eso es correcto también. O sea, es verdadero, perdón. Entonces incremento la cantidad de entradas a 5. 1, 2, 3, 4, sí, a 5. Entonces, después vengo y hago que J tenga el valor de cantidad de entradas menos 1. Eso va a ser igual a 4. Y voy a insertar la quinta, sería 5. Sí, correcto. Va a ser igual a 4. Entonces ahora venimos y evaluamos si J es mayor que 0. ¿J es mayor que 0? Sí, es 4. Verdadero. Ahora evalúo esto. Veo si el elemento que se encuentra en la casilla anterior a la casilla 4 en su valor de punteo es menor que el nuevo puntaje. ¿Será que 750, perdón? Que 750 va a ser el resultado de esto porque es la casilla anterior. 750 es menor que el nuevo puntaje, siendo nuevo puntaje 1500, ¿verdadero o falso? Es verdadero, ¿sí? Entonces lo que se va a hacer es colocar en la casilla con índice J, siendo J4, el valor que se encuentra en tablero en la posición J-1. Si J vale 4 y le restamos 1, entonces estamos copiando el valor que se encuentra en la casilla 3 hacia la casilla 4. ¿Sí? Va. Después de eso hacemos un J menos menos, entonces ahora J va a valer 3. Llegamos al final del bucle, por lo tanto regresamos nuevamente a evaluar su condición. J es mayor que 0, verdadero, J es 3. Accedemos al elemento en la posición J-1. J-1 es 2, porque J ahorita tiene el valor de 3, entonces va a ser esta casilla de acá. Y recuperamos el punteo del elemento que está ahí almacenado. El elemento que está... Uy, perdón. Ah, sí, estamos aquí. El elemento que está ahí almacenado tiene un valor de 750 puntos. Va. Entonces de ahí se compara si ese puntaje, ese 750, es menor que el nuevo puntaje. ¿Será que 750 que está almacenado aquí es menor que el 1500 que viene del nuevo elemento? Sí es menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sobrescribe este objeto por este objeto de acá. Entonces ahora tenemos esta estructura. Y eso ocurre cuando hacemos esta asignación, ¿va? De ahí es J menos menos otra vez. Significa que le vamos a restar una unidad a J. Ahora J va a valer 2. Y regresamos nuevamente al bucle. J vale 2. Y 2 será mayor que 0, ¿verdadero o falso? Verdadero.
Ahora vamos a extraer el elemento que está en la posición J-1. El elemento en la posición J-1 es el elemento con índice 1, es este en rojo. Y obtenemos el punteo de ese elemento en rojo. El punteo del elemento en rojo son 1000. Y comparamos ese 1000 para evaluar si es menor que nuevo puntaje. Nuevo puntaje son 1500. ¿Será que el 1000 es menor que 1500? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Entonces eso hace que toda esta expresión sea verdadera e ingresamos a la línea 33. ¿Qué hacemos en la línea 33? Hacemos que tablero en la posición J. Ok, ¿quién es tablero en la posición J? J vale 2. Entonces sería este morado, el primer morado que está en el listado. Dice que en esa posición escribamos el elemento que se encuentra en la posición de tablero, en la posición J, menos 1. Entonces significa que si J vale 2, si le resto 1, entonces es el elemento que se encuentra en el índice 1. Ese lo voy a colocar en donde se encuentra el elemento morado, el primer elemento morado. Entonces vamos a tener esto de esta manera. ¿Sí? Y posterior a hacer esa asignación, dice que le reste una unidad a J. Entonces ahora J va a valer 1. Muy bien. Llego al final del bucle. Como es un bucle, tengo que regresar al inicio otra vez. Evalúo si J es mayor que 0. Sí, J es 1. Entonces es mayor que 0, verdadero. Y como es un AND y el primero fue verdadero, la primera expresión, entonces evalúo ahora esta. Voy a ir a obtener el elemento que se encuentra en el índice J-1 de tablero. J-1 es 0. Entonces el elemento que se encuentra en 0, que es el amarillo, entonces a ese elemento amarillo le voy a obtener su punteo. El punteo del elemento amarillo es 1100. Y voy a evaluar si es menor que el valor que tiene la variable nuevo puntaje. La variable nuevo puntaje tiene el valor de 1500, entonces 1100 menos 1100 si es menor que 1500, entonces toda la expresión del while me da como resultado verdadero. Por lo tanto entro al bucle y hago que tablero en la posición J. ¿Cuánto vale J? 1. Entonces que este elemento que está aquí en el índice 1 reciba el valor de el elemento que se encuentra en tablero en la posición J-1. ¿Cuánto vale J? 1. Y le resto 1, 0. Entonces sería el elemento que se encuentra en la posición 0. Entonces esto va a ser reemplazado por este elemento de acá. Entonces vengo, después de hacer la asignación de la línea 33, hago el decremento de la línea 34. Entonces ahora J va a valer 0. Regreso nuevamente al inicio del while, evalúo si J es mayor que 0. J será mayor que 0, ¿verdadero o falso? Falso, son iguales. Entonces ya no se ejecuta nada del bucle, sino que se salta a la línea 35. De la línea 35 a la 36 y de ahí la 37. ¿Qué hacemos en la 37? A tablero en la posición J. ¿Cuánto vale J? 0. Entonces tablero en el índice 0 es este primer objeto amarillo que tenemos. Yo voy a asignar en esa posición al nuevo registro que se ingresó. Entonces lo que vamos a hacer es a sobreescribir este objeto con el nuevo objeto que se está ingresando. Y ahí conservamos el orden que teníamos anteriormente. ¿Me explico? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar?
¿Estamos bien todos? Va. Entonces, con eso concluimos esta parte